pusieron todo aquí muy bonito. Gracias, Dios les va a bendecir grandemente por eso. Así que estoy muy contento y me siento muy orgulloso de ustedes. Ahora vamos a continuar con la enseñanza Pactos de Sangre. Estamos en la etapa número 6 y quiero hablar de 2 mujeres, 2 pactos. Voy a darle otro recorrido a lo que ya estudiamos y voy a tratar de darle un enfoque un poco diferente para que ustedes obtengan más conocimiento. Así que vamos a iniciar. Tomen sus lugares. Y esta porción de la que estamos estudiando está en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 22, donde comienza el apóstol Pablo a hablar de estos 2 pactos. Cuando dice: mas si el vivir en la carne, esto me será para fruto de la obra, estoy equivocado. Gálatas 4:22. Porque escrito está, versículo 22, que Abraham tuvo 2 hijos. Acuérdense esto, él tuvo 2 hijos Abraham, uno de la sierva y otro de la libre. Mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació según la promesa, las cuales cosas son dichas por alegoría, porque estas 2 mujeres son 2 pactos. 2 mujeres, 2 pactos. El uno ciertamente del monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar. Porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve con sus hijos. Mas la Jerusalén de arriba libre es, la cual es madre de todos nosotros. Vamos a tratar en esta ocasión de hacer un recorrido muy similar al que hicimos la última ocasión, pero ahora nuestro enfoque van a ser estas 2 mujeres que están descritas, como Pablo lo menciona, 2 pactos. Vamos a ver en qué consisten los 2 pactos. Yo en el pasado he hablado de este tema hace quizás 10, 15 años, 12 años, donde hablé de la sierva y de la libre. Pero en esta ocasión vamos a darles un enfoque distinto para que comprendamos la diferencia que existe entre estos 2 pactos. Agar es el pacto de las obras. Y es escuchen ustedes, el pacto de las obras es si tú te comprometes a guardar todas las obras de la ley, sin una sola ofensa en algún punto. Dicen las obras de la carne: yo te llevaré al cielo. Ese es el pacto de Agar, que fue un pacto promulgado en el Sinaí, en el monte Sinaí, donde los israelitas recibieron las leyes, no la ley de Dios, sino como las leyes. Ya lo he explicado en otras ocasiones a qué se refieren las leyes. Porque oigo decir que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y yo siempre les pregunto, ¿cuál ley? ¿Bajo cuál ley ya no estamos? ¿Bajo cuál ya no estamos? La de los sacrificios, recuérdense. La que tenía que ver con todo lo que los sacerdotes levitas hacían, la ley de los sacrificios, de las ofrendas, y contenían algunas otras fiestas que también fueron abolidas, incluyendo ¿cuál? La circuncisión. Vamos a ver.
Sin embargo, escuchemos a alguien que era muy estricto, a alguien que conocía perfectamente acerca de la ley judía, que era precisamente el apóstol Pablo. En el libro de Filipenses capítulo 3, versículos 5 en adelante, el apóstol Pablo, siendo un experto en la ley, un conocedor de la ley, y como él mismo describe lo que él era, nos damos cuenta la diferencia tan grande que existe en el pacto de gracia y en el pacto de las obras de la ley. Capítulo 3, versículo 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es por la ley, fíjense ustedes, irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancia, vean ustedes que aquí el apóstol Pablo está hablando de la grande diferencia que existe. ¿Qué es lo que les decía al principio? Si haces todo lo que la ley dice, las obras de la ley dicen te voy a llevar al cielo. Sin embargo, el apóstol Pablo descubrió que a pesar de seguir al pie de la letra los rudimentos que contenía la ley de Moisés, se dio cuenta que no era suficiente para poder ser salvo. Vamos a tratar de ir parte por parte para poder comprenderlo. Al decir el apóstol Pablo que él era fariseo, eso significa que Pablo se preocupaba muchísimo por el cumplimiento de la ley mosaica y por todas las tradiciones rabínicas. Tenía un celo tan grande y tan impresionante que se describe a sí mismo con ese celo y por ese celo que él sentía por las obras de la ley o las obras del pacto de la carne, se convirtió en un perseguidor de la iglesia. Es decir, comenzó a perseguir a los que no creían como él. Y esto nos enseña, lo que significa es que antes de su conversión, el apóstol Pablo perseguía a los cristianos. Pero vemos en la Biblia que finalmente se describe como en cuanto a la justicia que es por la ley, era el apóstol Pablo irreprensible. Es decir, conocía perfectamente lo que era y lo que contenía la ley, lo que significaba. Sin embargo, de acuerdo a todo lo que él hacía dentro de la ley de Moisés, él se consideraba justo por el cumplimiento de la ley. Se sentía justo, es decir, él estaba convencido que lo que estaba haciendo era lo correcto. Sin embargo, cuando nosotros vamos al versículo 6 donde estamos, Filipenses 3, 6 al 8, encontramos que tenía un celo. Un celo impresionante, tan impresionante que él pensaba que por ser irreprensible en lo que estaba haciendo lo correcto. Pero en el versículo 7 dice, a manera de testimonio, pero las cosas que para mí eran ganancia, él las reputado pérdidas por el amor de Cristo. Y ciertamente aún reputo todas las cosas como una pérdida por el eminente conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, mi Señor, el cual
del cual lo he perdido absolutamente todo, y todo eso, escuchen ustedes, lo está diciendo un fariseo de fariseos, todo lo que contenía las obras de la ley, que está diciendo que eran para él, estiércol. Necesitamos aprender a hacer esta diferencia que existía. Para un judío el celo era la virtud más grande que podía tener acerca de la ley. Digamos que era una combinación de odio y amor, porque Pablo amaba el judaísmo y aborrecía absolutamente todo lo que amenazara su existencia. La palabra griega que se traduce ganancias es un término de contabilidad que significa lucro, y que la traduce pérdida. También es un término de contabilidad que describe una pérdida bursátil. Es decir, que el apóstol Pablo utilizó el lenguaje de los negocios para describir la transición espiritual que ocurrió cuando nuestro Señor Jesucristo vino a redimirnos del pecado y de la muerte donde nosotros nos encontrábamos. Vean ustedes, vino a hacer esa grande diferencia. Habla de una transición espiritual que sucedió con el eminente conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El pacto de Sara es el pacto de gracia. Y este pacto fue hecho entre Dios y el hombre. Perdón, no fue hecho entre Dios y el hombre. El pacto de gracia. Sino que Él se hizo hombre, dice la Biblia, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, un pacto que no fue hecho entre el hombre y Dios, sino que un pacto que Dios llevó a cabo viniendo a este mundo, tomando semejanza de hombre, y dice la Biblia que tomó cuerpo humano para poder manifestarse y a través de esa manifestación llevar a cabo el nuevo pacto en su sangre, que es el sacrificio perfecto hecho en la cruz del Calvario una sola vez para agotar los pecados de muchos. El apóstol Pablo dice que nosotros hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús nuestro Señor, al cual, habiéndosele propuesto gozo, dice la Biblia, en propiciación por la fe, prefirió derramar su sangre por cada uno de nosotros, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, por la cual puede salvar, dice la Biblia, eternamente a los que se allegan a Dios, viviendo para interceder por ellos, porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos, que no tiene necesidad cada día como los demás sacerdotes de ofrecer sangre por sus pecados y por los pecados del pueblo, sino que con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. Este es el pacto de sangre que Cristo vino a hacer para redimir al mundo, para redimir al pecador. Sin embargo, vemos que Cristo, en cambio, llevó los pecados de su pueblo y se comprometió a morir, de pagar nuestras deudas,
de cargar con las iniquidades del mundo sobre sus hombros. Y ahora la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo con toda certeza. Es decir, poniendo su ley en nuestros corazones para que no nos apartemos de ella, ni a diestra ni a siniestra, pasando por alto nuestros pecados pasados. Y dice la Biblia que los sepulta en lo más profundo de la mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Este es el pacto de gracia que el apóstol Pablo descubrió y dijo, cuando lo descubrió, que lo que él había conocido lo tenía por pérdida. Por pérdida. ¿Por qué? No es que la ley haya sido mala. No. Pablo no está diciendo que la ley era estiércol, no. Está hablando de las obras que el hombre trata de hacer para ganarse el cielo. El pueblo de Israel se había convertido en un pueblo religioso. Y por eso Jesús, cuando veía a los líderes de Israel, les decía paredes blanqueadas, porque aparentaban lo que no eran. Les decía, por dentro se miran muy hermosos, muy chulos, muy ordenados, muy bien vestidos, pero por dentro están huecos, están vacíos, están realmente llenos de amargura, llenos de mentira, llenos de religiosidad. Este es el pacto de obras a las que el apóstol Pablo hizo referencia. ¿Por qué? Porque el pacto de las obras es este: haz esto y vivirás. Vete de rodillas por una milla. Ponte pencas de maguey en la espalda. Azótate con una correa hasta que sangres. Esto es exactamente lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Y para nosotros entender esto, el apóstol Pablo está diciendo: todo el que obra en sus propias obras, en las obras de la carne, es estiércol, no tiene nada que ver con la salvación. ¿Por qué? Porque el hombre es irremediablemente religioso por naturaleza. Por naturaleza el hombre es religioso. Todo esto tiene que ver con las obras de la carne, pero el pacto de gracia es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Qué excelente diferencia podemos encontrar. La diferencia en los pactos radica en esto. El uno fue hecho con el hombre en el Sinaí, y el otro con Dios. En primer lugar, quisiera que vieran que Sara es el tipo del nuevo pacto de gracia, y que fue la esposa original de Abraham. Y esto fue antes de que él conociera o que tan siquiera se supiera de la existencia de Agar. Es decir, si ella es la esposa original de Abraham, significa que Sara representa el pacto de gracia, y que cuando Abraham se hizo esposa de Sara, no existía por ningún lado Agar. No existía Agar, porque Sara era su esposa. Porque el pacto de gracia, después de todo, era el pacto original. Escúchenme muy bien en esta noche, porque yo quiero que ustedes y yo nos enriquezcamos con el conocimiento de la Biblia.
Porque el pacto de gracia fue hecho antes que el pacto de las obras. Es decir, la gracia ya existía, el pacto de gracia ya existía desde antes de la fundación del mundo. El sacerdocio de Hebreos capítulo 7 ya existía también desde antes de la fundación del mundo y desde antes de que existiera el sacerdocio levítico o el sacerdocio levita. Y fuimos elegidos de conformidad, de acuerdo al conocimiento anticipado de Dios, por medio de la obediencia y el sacrificio de sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros ya estábamos incluidos en el pacto de gracia, en la presciencia y el preconocimiento de Dios. La Biblia dice que nosotros fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Y si nos vamos todavía un poquito más atrás, y aún mucho antes de que el hombre cayera, dice la Biblia que fuimos amados por Dios. Fuimos amados por Dios para mostrar las riquezas de su gracia que ya existía desde antes de que el pecado entrara al mundo. Este es el pacto original. Todavía ni siquiera se había oído de Agar, todavía no se conocía el pecado, todavía no podíamos nosotros comprender la diferencia entre la esclava y la libre, pero el pacto de gracia ya existía. Es decir, desde antes de que entrara el pecado al mundo. No nos amó ni nos eligió después de nuestra caída, sino que nos amó más allá de nuestro pecado. Muy interesante poder comprender esto. Lo voy a volver a repetir. Nos amó desde antes de que entrara el pecado al mundo. Sino que la Biblia nos enseña que nos amó más allá de nuestro pecado y antes del pecado. Eso significa que antes del pecado Él hizo el pacto de gracia antes de que cayéramos, antes de que el hombre entrara en pecado, antes de que el hombre pecara contra Dios. El pacto de gracia ya existía. Gloria a su nombre. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál pacto nació primero? ¿Cuál sería? Lógico, el pacto de gracia. Es el pacto de la gracia. El pacto de la gracia nació antes que existiera la ley de los sacrificios que vino al mundo. Todavía no existía Agar. Y ya estábamos en el pacto de la gracia. Eso significa que este pacto de gracia nació mucho antes que la ley fuera promulgada por Dios en el monte Sinaí. Podemos entonces con certeza decir que es de mayor antigüedad. Escuchen, es de mayor antigüedad que los principios fundamentales que guían nuestra moralidad. Esa es la gracia. La Biblia dice que nos amó antes que nosotros le amáramos a Él.
Y también la Biblia nos enseña que Él había preparado un cordero para redimirnos por gracia desde antes de la fundación del mundo. Dice la Biblia que es, Apocalipsis 3:14, el principio de la creación de Dios. Esto es impresionante, muy, muy precioso. Es el principio de la creación de Dios. Ya existía todo, Dios ya tenía todo absolutamente preparado. Por eso en su presencia, en su preconocimiento, entendemos que antes que el Sinaí humeara, el pacto de la gracia ya existía. Vamos a ver. Aunque Sara era la esposa de mayor edad, pero sin embargo dice la Biblia que Agar dio a luz el primer hijo. Ay, ¿ahora qué pasó ahí? Esto es muy importante comprenderlo. Aunque Sara era mayor, cuando aparece Agar, le da el primer hijo a Abraham. Pero aunque haya nacido primero Ismael, nosotros, no importa, no estamos bajo Agar. Es decir, no estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley que inició. Fíjense ustedes lo que les voy a decir, en la caída del hombre, cuando Adán pecó contra Dios. Eso significa prácticamente que la ley de los sacrificios no inició en el Sinaí, sino que inició con Dios ofreciendo un sacrificio para poder cubrir la desnudez del hombre, pero eventualmente Dios les dio los 10 mandamientos, les dio las leyes, les dio la ley de los sacrificios a Moisés en el monte del Sinaí. Eso significa que no estamos bajo Agar, ya no estamos bajo la ley que inició desde la caída de Adán. Porque ahora ha dado a luz el nuevo pacto que está en Gálatas capítulo 4, versículo 26, donde dice que es la madre de todos nosotros. Ahora Sara ha dado a luz hijos. ¿Capiché o no capiché? Gálatas 4:26 y versículos 30 y 31. Vamos a leerlos despacito. Versículos 30 y 31. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la sierva como el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la sierva, sino que somos hijos de ¿quién? De la libre. Es decir, algo muy importante. Por fin, Sara ha dado a luz a los hijos. Pero además, observemos que Agar, a pesar de haber tenido el primer hijo, no estaba destinada para ser una esposa. Nunca debió haber sido, sino otra cosa que la sierva de Sara. Aunque te quieras adelantar,
aunque quieras aparentar que realmente tú eres igual que un hijo de Dios, porque hablas de la Biblia, porque hablas de esto, porque hablas del otro, no importa lo que tú quieras aparentar en tu vida, si no has sido libre, sigues siendo siervo de la sierva. Pues yo soy más viejo que tú, o mi religión es la más antigua que existe. Si no estás bajo el pacto de gracia, eres hijo de la sierva. ¿No los han querido chantajear con eso? Escuchen ustedes, la ley nunca tuvo por objetivo salvar al hombre. Únicamente estaba destinada para ser una sierva del pacto de la gracia. Cuando Dios promulgó la ley en el Sinaí, no fue con el propósito de que el hombre fuera salvo por ella, porque nunca logró que el hombre obtuviera la perfección por ese medio. Por ese sistema nunca se logró que el hombre pudiera alcanzar la perfección. Pero ahora sabemos que la ley es una maravillosa sierva de la gracia, que fue la que nos llevó al Salvador. Esto es algo que nosotros tenemos que comprender. Porque ¿acaso no fue la ley por ese medio por el que nosotros vimos que nos llevó al Salvador? Nunca hubiéramos venido a Cristo si la ley no nos hubiera guiado a ella. Nunca hubiéramos conocido el pecado si la ley no lo hubiera revelado. Es decir, la ley es la sierva de Sara. Primera de Timoteo 1:8. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que tenemos que aprender cómo usar la ley correctamente. Es decir, colocarla en su lugar adecuado. Ponerla en el sitio correcto, en el sitio que le pertenece. Y no solamente el apóstol aquí nos está diciendo que debemos colocarla en un lugar adecuado, sino también hacerla entender, hacerla comprender que tiene que ser obediente a su señora. Fíjense bien lo que el apóstol Pablo está diciendo. Todo estaría bien porque esta Agar siempre estará deseando ser la señora, igual que Sara. Pero escuchen ustedes, Sara jamás permitirá eso. Génesis 21:10. Sara jamás permitirá tal cosa, sino que se asegurará de tratar duramente a Agar y echarla fuera. Echarla fuera. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Hay que poner la ley en su lugar, pero nunca subirla al nivel de señora. Porque no es la señora, es la sierva. Nosotros tenemos que darle ese lugar. Y vamos a hacer que huya al desierto. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos bajo la ley de los sacrificios y de los presentes. Ya no hay necesidad de hacer sacrificios por el pecado. Ya no necesitamos nosotros
a Agar en este tiempo, ella sigue siendo sierva, porque eso es lo que era la ley. Hizo siervos a los hijos de Israel, pero nunca les dio la libertad que ahora pudimos obtener en Cristo Jesús nuestro Señor, el nuevo pacto en su sangre, porque ahora conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Es una verdad revelada y absoluta por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que hacer lo mismo. Vamos a hacer que Sara huya al desierto. No estamos bajo la ley, estamos bajo el nuevo pacto de gracia en su sangre. Además de esto, quiero que sepan que Agar nunca fue una mujer libre. Y Sara nunca fue una esclava. Entonces, el pacto de obras nunca fue libre ni liberó a ninguno de sus hijos. Los convirtió en siervos. Cuando tú escuches ese tipo de religión que te quiere convertir en un siervo, tienes que entender que es el pacto de las obras. En la apariencia, en la falsedad, en la mentira. Notamos que ese sistema que es a través del cual Dios estableció por las obras, ninguno pudo obtener la libertad. Y Pablo hace la enorme diferencia que existe. Ninguno de sus hijos fue libre, jamás. Todos aquellos que confían en sus obras, en lo que hacen, en el sistema de vida que llevan y creen que por lo que hacen, como decía Jesús, que creen que porque que por su parlería serán oídos, como habló de los fariseos. Esos que confían en sus propias obras no son libres nunca. Y nunca podrán serlo, sino que antes, al contrario, continuarán siendo esclavos. Y nosotros ya no somos esclavos, somos libres. La sangre de Cristo nos hizo libres. Por eso, el pobre pecador que intenta ser salvado por la ley es como un caballo ciego, que está dando vueltas y vueltas, vueltas y vueltas alrededor de un molino, sin dar un paso más allá de lo que le está permitido, de lo que le deja el freno dar vueltas. ¿Y qué es lo que hace? Únicamente está recibiendo latigazos. Recibe y recibe y recibe constantemente solamente latigazos. Así es exactamente lo que sucede cuando estamos dentro de un ambiente de esclavitud, sometidos a una ideología, sometidos a un sistema, solamente recibiendo latigazos. Pero hay un dicho que siempre me ha gustado decir, que el hombre es libre para pensar y decidir, si no, no es libre. El hombre es libre para pensar y decidir que voy a hacer esto. Usted no es esclavo de nadie, haga lo que quiera. Siempre y cuando se mantenga dentro del pacto de gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, por último, encontramos que Agar fue expulsada al igual que su hijo. Sin embargo, Sara no fue echada fuera nunca, 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 nunca.
Así que el pacto de obras ha cesado de ser un pacto. No solamente querrán encarcelarnos, meternos en ese sistema religioso de esclavitud, sino que ahora descubrimos por la Biblia que el pacto de las obras ha cesado, ha dejado de ser. Y no solo las personas que han confiado en Él han sido arrojadas fuera, como Ismael, que no fue expulsado solo, sino que también fue expulsado junto con su madre. Así que no solo el legalista se sabrá a sí mismo condenado, sino que la ley como un pacto ha dejado de ser. ¿Por qué dejó de ser? Porque mudado el sacerdocio, no es necesario también que sea mudanza o que haya mudanza de la ley. ¿Por qué? Porque al venir Cristo a ofrecerse en un sacrificio perfecto hecho una sola vez, deshizo completamente esta ley de los sacrificios y de las ordenanzas que había establecido Dios en el Sinaí, y nos hizo libres de todas esas ordenanzas con un solo sacrificio perfecto hecho una sola vez. Esto lo tiene que saber el legalista. La ley de los sacrificios como pacto ha dejado de ser, pues tanto la madre como su hijo fueron echados fuera por el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y quienes confían en la ley serán desechados por Dios, porque si no entran en el nuevo pacto de Mateo 26, 28, donde Jesús lo mencionó, y también en Lucas 22, 20, donde Cristo dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Bendito sea su nombre en esta tarde preciosa. Pero no quiero llenarlos mucho, quiero que se vayan relajados, tranquilos, pensando para poder continuar el próximo jueves con esta enseñanza.